Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes para aprender más de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Qué bueno es saludarles en esta noche. También a saludar a nuestros hermanos de 7ADN que han estado ahí también transmitiendo y haciendo posible también que la palabra de Dios pueda llegar a los diferentes lugares de nuestro país y también parte fuera del país. En esta noche también yo quiero saludar a la iglesia de Santa Lucía. Ahí los hermanos también se están reuniendo en sus casas, escuchando la palabra de Dios. Y en esta noche, queridos amigos y hermanos, también yo quisiera que en sus oraciones que ustedes tienen en sus hogares, puedan llevar los nombres de estas personas. Me refiero a Cristian Andrés Rivera. Es un niñito de 5 años. Es un alumno de uno de nuestros colegios. Y este precioso niño de 5 años fue intervenido, fue operado en su cabeza, en su cerebro. Y está en el hospital. Y queremos que puedan llevarlos en sus oraciones. Es un precioso niño, pertenece a Dios, es de Dios, es un príncipe de Dios. Y queremos orar por Cristian Andrés para que Dios pueda hacer su voluntad, para que Dios pueda hacer un milagro especial en sus vidas. También en esta noche yo quisiera que oráramos por los padres de la maestra Delmi. La maestra Delmi es maestra en el colegio de Soyapango, aquí en San Salvador. Y queremos pedir al Señor por sus padres también que están bastante mal de salud. Y queremos llevarlos, esas personas, en nuestras mentes y en cada una de nuestras oraciones. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También tú dijiste en cierta oportunidad que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, lo vamos a recibir. Y ahora, Señor, queremos colocar en tus manos de amor a tu hijito Cristian Andrés. Es un niño, Señor, es un príncipe que te pertenece a ti. Y él está luchando entre la vida y la muerte. Oh Padre Celestial, queremos colocarlo en tus manos de amor para que tú puedas obrar un milagro, tu voluntad en el cuerpecito, en el cerebro, en la cabeza de este precioso niño. Que sus padres puedan tener la seguridad que tú estás al lado de él, que tú vas a ser su pronto auxilio en las tribulaciones y que tú eres su pastor y nada le faltará. Oramos también por los padres de la maestra Delmi. Tú conoces quiénes son, Señor, tú sabes lo que están pasando. Tú sabes también cuánto dolor, cuánta angustia sienten esta pareja por lo que está pasando por las enfermedades. Oh Señor, pon tu mano de sanidad en sus cuerpos para que ellos puedan sentirse bien. También, Señor, oramos por aquellas personas, amigos, hermanos, en diferentes lugares aquí en El Salvador y fuera de nuestro país, que están pasando en este momento alguna situación difícil. Tal vez hace falta comida en los hogares, no hay trabajo. Tal vez la angustia nos ha tomado en nuestro cuerpo, la desesperación, y estamos afligidos. Algunos quizás están enfermos, están en los hospitales, otros están en sus casas, pero están convaleciendo. Oh Señor, pedimos tu bendición, tu ayuda para cada uno de ellos. Obra, Señor, milagros en sus vidas y permite, Padre Celestial, que pronto podamos salir de toda esta situación, pero que al salir de todo esto que está pasando, que nuestra fe pueda aumentar más a ti, que podamos confiar más en ti, Señor, y podamos preparar también nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre. Oh Señor, al estudiar tu palabra también bendícenos y háblanos esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios en el libro de Hechos menciona una experiencia muy, pero muy especial, muy interesante.
Dice Hechos capítulo 16, versículos 22 en adelante. Hablando de Pablo y de Silas, que estaban predicando la palabra de Dios. Y estaban predicando con fuerza, con el poder del Espíritu Santo. Y entonces muchas personas se estaban convirtiendo. Muchas personas se estaban entregando al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios, se agolpó el pueblo contra ellos. Versículo 22. Contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, al soldado que estaba cuidando, que los guardase con seguridad. Y dice el versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El apóstol Pablo y Silas, al estar predicando, los mismos dirigentes en ese tiempo se habían armado de celos contra ellos. Y entonces comenzaron a hacerle la vida imposible. Y levantaron la turba, etcétera, para que los azotaran, para que los maltrataran. Y dice la Biblia que los metieron en la cárcel, pero en esa cárcel que los metieron, los colocaron en la parte más profunda de la cárcel. Y dice la Biblia que les colocaron en sus pies cadenas para que no se soltaran, para que no se fueran, como que fuesen criminales. Y la única razón por la cual ellos estaban allí, quizás en la cárcel, era sencillamente porque estaban predicando la palabra de Dios. Estaban predicando el amor de Cristo Jesús. Y entonces dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En vez de Pablo y Silas, en vez de estar tristes, angustiados, afligidos por estar en esa cárcel, lo que ellos hacían, dice la Biblia, era orarle a Dios. Y no solo oraban, sino que cantaban muchos himnos para la honra y gloria de nuestro Dios. Y todos los presos que estaban allí, ahí en la cárcel, dejaban de hacer sus cosas y le ponían atención a las oraciones de Pablo y Silas. Les ponían atención a los himnos que ellos estaban entonando. Y esos himnos y esas oraciones, tarde o temprano, de tanto escucharlas, de tanto escuchar esos himnos, Dios comenzó a hacer algo especial en la vida de esos presos. Y claro, Pablo y Silas estaban testificando del amor de Cristo Jesús. Ahora, el versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Interesante, un terremoto terrible, tremendo. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, los cepos donde ellos estaban encadenados se abrieron y entonces todas las puertas, las paredes se cayeron allí en la cárcel y los presos, todos los presos, imagínense, la Biblia nos dice cuántos presos habían ahí, pero en una cárcel nunca hay pocos presos, hay muchos. Y realmente era la oportunidad para que todo el mundo, todos los presos se fueran, porque bueno, las puertas estaban abiertas, ya no había más detención para ellos. Pero es interesante, queridos amigos y hermanos, que pasó un milagro extraordinario en esa cárcel. La Biblia dice que ningún preso se fue. Ninguno. Y el soldado que estaba allí quizás estaba algo dormido y entonces cuando sintió el terremoto se levantó y vio que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas y él dijo, todos los presos se fueron, se escaparon. Y dice la Biblia que él sacó la espada. Dice, versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Era una ley que si a un soldado se le escapara un preso, él tenía que morir por esos presos.
Así que el soldado pensó, el carcelero dijo, bueno, todos se fueron, así que no me queda más que quitarme la vida. Y sacó la espada para matarse. Y fue entonces cuando el apóstol Pablo, oiga bien, versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. No te hagas ningún mal, le dice el apóstol Pablo, porque todos los presos estamos aquí. Nadie se ha escapado, nadie se ha ido. Todos estamos aquí. Y fue entonces cuando este soldado hizo la pregunta extraordinaria que muchas veces las personas también se hacen hoy en día. Se hacen constantemente. Y la pregunta que entonces hizo el soldado, el versículo 30 de Hechos 16:30, dice la palabra: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay personas que piensan que tienen que portarse bien para ser salvos. Hay personas que piensan que tienen que dejar todos los pecados para ser salvos. Hay personas que piensan que tienen que hacer un montón de requisitos para ser salvos. Y entonces viene el soldado, no pudo hacer otra pregunta, no pudo exclamar de otra manera, sino que él dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero también entregarme al Señor, yo quiero buscar al Señor, porque el milagro que Dios ha hecho aquí es justamente para buscar al Señor. Ese soldado había escuchado las oraciones del apóstol Pablo y de Silas. Ese soldado había escuchado los cantos del apóstol Pablo. Los había escuchado. Y se quedó dormido escuchando esos cantos, escuchando las oraciones. Pero el Espíritu Santo estaba trabajando en la vida del soldado y en la vida de muchos presos que estaban allí. Y entonces ningún preso se fue. Todos se quedaron allí. Y cuando el soldado vio ese milagro, que ningún preso se había escapado, no pudo otra cosa que exclamar y decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y queridos hermanos, justamente en el santuario, hemos estudiado todas estas noches, en el santuario nosotros encontramos claramente que el santuario se componía de 3 partes, eran 3 secciones. Habíamos hablado que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Santísimo. Y ya mencionamos que cuántos muebles habían o cuántos mobiliarios habían en cada uno de esos departamentos. Pero esta noche vamos a ver algo especial con respecto al atrio, que es la primera parte del santuario. El atrio. ¿Por qué el atrio? La Biblia presenta en el libro de Éxodo capítulo 27 que el atrio, esa parte donde estaba algunos muebles, medía 100 codos de largo, 45 metros esa parte. Y de alto tenía 5 codos, 2.30 de metros. Y de ancho tenía 50 codos, 22.50 de ancho, de metros. Así que esa era la consistencia o las medidas que tenía el atrio. Esa era la medida. Y justamente uno se pregunta, bueno, en el atrio habían dos muebles o 2 mobiliarios o 2 elementos, como podemos llamarlo. Y era el altar del sacrificio y el lavacro, que se le llamaba, o la fuente, donde había mucha agua en ese lugar. Era como una copa grande. Así que eran los 2 muebles que estaban. Y habíamos hablado que había también una puerta bastante grande, extensa. Ahora, justamente en el atrio, el lugar atrio, estaban la puerta, que era una puerta grande, estaba el altar del sacrificio y estaba la fuente de bronce. Y todos esos muebles apuntaban o señalaban a Cristo Jesús, al Señor. Ahora, queridos hermanos y amigos,
el atrio nos habla justamente cuando uno hace la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta la encontramos justamente cuando entramos al santuario y vemos el atrio, cuando vemos el altar del holocausto, ¿sí? Cuando vemos el lavacro y cuando vemos también la puerta que está al entrar al santuario. Cuando uno hace la pregunta y cuando aquel soldado hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros que tenemos que entrar y que tenemos que ver el santuario y allí nos va a darle la respuesta a nosotros que buscamos la salvación. La puerta de la salvación. Justamente, Éxodo capítulo 27, versículo 16. Oiga lo que dice la palabra del Señor hablando justamente de esta puerta. Éxodo capítulo 27, versículo 16, dice la palabra de Dios. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas, 4 con sus 4 basas. ¿Ya? Así que la parte del atrio, esta era la puerta que señalaba la única entrada para entrar, valga la redundancia, al santuario. Y entonces esa puerta no era una puerta pequeña, no. La Biblia dice que medía 20 codos, medía 9 metros de ancho. Era tan ancha esa puerta porque así es el amor de Cristo Jesús. O sea, la puerta representa a Jesús. Representa que el perdón de Dios es tan grande. Representa que la gracia de Cristo Jesús es grande, es abarcante. Representa que la misericordia del Señor es grande para aquellos que quieren la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Y oiga lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, versículo 7 y versículo 9. Dice la palabra de Dios, San Juan 10, 7 y 9. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. La única manera para ser salvos, la única forma para tener perdón, para reconciliarme con Dios, para poder salvarme, para poder salir del pecado, es entrar, es entregarme a Cristo Jesús. Es la única forma. Anoche vimos que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. No tenemos otro mediador en esta tierra, no. Ningún pastor, ningún sacerdote, ninguna persona, nadie es mediador. Nadie puede ser mediador porque todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos fallamos en pensamiento, en acciones, todos fallamos. Así que la única persona que puede ser mediadora es aquella persona que no ha cometido pecado, es aquella persona que no tiene mancha, es aquella persona que no está corrompida por el pecado. Y esa única persona que no está corrompida, que vino aquí a esta tierra a nacer, nació de la Virgen María, nació, creció, hizo tantas cosas maravillosas, no se contaminó con el pecado, venció a Satanás. Esa persona es Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso la palabra de Dios dice en San Juan 10, 7 y 9. Yo soy la puerta. Cristo es la puerta. Cristo es la solución para tus problemas. Tal vez estás pasando situaciones difíciles en este mundo. Hay personas que no pueden dormir si no es con una pastilla por tantos problemas que tienen. Hay personas que realmente piensan que la solución está en el dinero. Y puedes tener mucho dinero. Hay muchos millonarios en esta tierra. Tienen mucho dinero, tienen posesiones, tienen muchas cosas materiales, pero están vacíos en su corazón. Porque lo que les hace falta a ellos es la presencia de Jesús en sus vidas. Y por eso Jesús te dice a ti, querido amigo y hermano, la única solución, la única respuesta, la única alternativa que tenemos para solucionar nuestros problemas, para tener paz en nuestros corazones, es Cristo Jesús. Porque Él es la puerta para nuestra salvación. El primer mueble que se encontraba justamente al entrar al atrio era el altar de bronce, el lugar del sacrificio. Ahora, yo me he preguntado,
¿Por qué razón el arca del pacto no estaba al principio, sino que está al final? Y saben que en el arca del pacto, la Biblia dice claramente que lo que estaba dentro del arca del pacto eran los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué los mandamientos no están al principio, sino que están al final, allá en el lugar santísimo? ¿Por qué lo que encontramos primero es el altar del sacrificio? Ah, queridos amigos y hermanos, porque realmente lo primero que nosotros necesitamos para nuestra vida es a Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede rescatar. Y por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se presenta en el altar, en ese altar del sacrificio, el lugar del sacrificio, ese altar de bronce, un altar extremadamente grande. Y ahí entonces llegaba la persona que había pecado contra Dios. Llevaba el cordero, sacrificaba el cordero, degollaba el cordero y colocaba el cordero allí en ese altar de bronce. Y ese cordero se consumía allí en ese altar. La Biblia dice claramente que solo quedaban cenizas, ceniza. Y es lo que Dios hace contigo y conmigo. No nos destruye, no, sino que nuestros pecados los hace ceniza, los tira en lo más profundo del mar, para nunca más acordarse de nuestros pecados. Y entonces el altar, Éxodo 27, la palabra de Dios dice en Éxodo 27, 1 y 2, harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás un cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás con bronce. Todo el altar era de bronce. Todo el altar. El altar medía 2.22 cada lado. O sea, era un mueble cuadrado. Y de altura tenía 1,33 metros. Así que todo el altar era de bronce. Era de bronce. Y es interesante que cuando se ofrecía el holocausto para Jehová, por causa de los pecados que el pueblo de Dios o que la persona había cometido, la Biblia dice claramente que un fuego caía, pero no de parte del sacerdote, sino que era de parte de Dios. O sea, Dios consumía ese holocausto. Y eso significa que Dios erradica el pecado del ser humano cuando nosotros nos entregamos al Señor. Así que esos son los muebles que nosotros encontramos. El otro mueble que nosotros encontramos justamente al entrar al atrio es lo que dice Éxodo 30:18. La palabra de Dios, oiga lo que dice hablando de ese mueble especial. Éxodo capítulo 30, versículo 18. Dice la Biblia, Éxodo 30:18, hablando del otro mueble. Y harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Agua. Era una fuente, así se le llamaba. Era como tipo copa grande. Y entonces ese mueble también estaba allí adelante del altar del sacrificio. Y ese mueble, justamente ese mueble, era de bronce macizo y estaba lleno de agua. Lleno de agua. El sacerdote tenía que lavarse bien las manos en ese lugar. También el sacerdote tenía que lavarse los pies. Una limpieza completa. Si el sacerdote no hacía eso y entraba al lugar santo, entonces el sacerdote moría. Y esa fuente, justamente, esa fuente tiene una representación especial para nosotros, para nuestras vidas. Y entonces San Juan capítulo 3, versículo 5, oiga lo que dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 3, versículo 5, hablando justamente lo que compara
a esa fuente. San Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No está hablando aquí de otra cosa, sino del bautismo. Del bautismo. La Biblia dice que Nicodemo llegó a Jesús de noche. Buscó a Jesús de noche. Y entonces, porque él en cierta medida tenía vergüenza o tenía miedo de lo que la gente iba a decir cuando buscara a Jesús. Y entonces Jesús, Nicodemo le dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo, el versículo 3, el 2, perdón. Entonces vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús nuevamente le vuelve a decir a Nicodemo en el versículo 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando tú llegas al atrio y encuentras el altar del sacrificio, tú aceptas allí a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Aceptas al Señor, le entregas tu vida al Señor. Y le dice, Señor, yo estoy arrepentido por todos mis pecados, por todo lo que he hecho. Y aceptas al Señor como tu Salvador personal. Y después de aceptarlo, entonces, la Biblia dice que encontramos el abáculo que representa el bautismo. El bautismo. Y entonces es la única manera para poder ser salvos. Tito capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios hablando acerca de esto. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A veces el diablo trata la manera de decirle al ser humano, mira, no sirves, estás tan hundido en el pecado, tan hundido en los vicios, que no hay perdón para ti. Pero el santuario, queridos amigos y hermanos, esa es la sombra de la cruz, nos enseña a nosotros esta noche que sí hay solución para nuestro problema. Y la solución es Cristo Jesús. Sí podemos alcanzar el perdón. Y el perdón solo, nada más lo puede dar el único mediador, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y entonces, Hechos capítulo 16, versículo 30, y sacándole le dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero salvarme, yo quiero encontrar la salvación. Y hermanos, Marcos 16, 16, una expresión muy linda que el mismo Señor mencionó. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, hablando acerca del bautismo. El que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y justamente el atrio a nosotros nos enseña claramente que la primera parte del santuario y la primera parte Dios nos enseña que encontramos la salvación, y la salvación es Cristo Jesús, es nuestro Señor. Y yo quisiera terminar esta noche, queridos hermanos y amigos. Hace varios años tuve la experiencia de tener una campaña en una de las iglesias aquí en El Salvador. Una campaña muy bonita en un templo bastante grande. Y en esa campaña que estaba teniendo, muchas personas estaban llegando. Y yo recuerdo muy bien que estaban varias sillas ahí al frente, pero había una silla de todas las que estaban al frente que estaba vacía. Y bueno, los hermanos y amigos estaban allí reunidos, alabando al Señor, cantando
viendo todo lo que estaba sucediendo en el programa de la campaña. Y cuando yo comencé a predicar, al comenzar a predicar, entonces en el pasillo iba entrando una dama que iba haciendo ruido con sus tacones. Y cuando, claro, toda la gente dejó de ver al predicador en ese momento, y todos los ojos se pusieron para observar a la dama que estaba entrando. Y claro, yo no sabía quién era esa dama, pero los hermanos sí sabían quién era la que estaba entrando. Y cuando ella entró, vio justamente la silla que estaba vacía allí enfrente donde yo estaba predicando. Y ella se sentó en esa silla vacía. Ahí se sentó. Pero cuando ella se sentó, algunos hermanos que estaban allí y algunos amigos, entonces que la conocían bien a ella, entonces se levantaron de sus sillas, se colocaron en la pared y la dejaron a ella sola, solita. Pero ella seguía escuchando la palabra de Dios. A ella no le importaba nada. Lo único que quería escuchar era la palabra de Dios. Y bueno, terminó la campaña, me despedí de los hermanos, pero a uno de los hermanos le pregunté, a una de las hermanas que estaban ahí, ¿quién era esa dama? Y me dijeron, pastor, es una prostituta. Y era la prostituta del pueblo. Nadie la quería, nadie. Todo el mundo la aborrecía. Era como una basura para todos ellos, incluyendo a los hermanos y a los amigos que estaban allí. Nadie la quería, nadie quería estar cerca de ella, nadie quería acompañarla. Así que por eso los hermanos y los amigos se levantaron, porque nadie quería ser confundido con ella. Pero a ella no le importaba. Lo que le importaba nada más era escuchar la palabra de Dios. Pasó el segundo día y lógicamente al comenzar a predicar, nuevamente llegó ella en medio del pasillo haciendo ruido con sus tacones. Y justamente estaban los hermanos sentados ahí al frente. Todos ellos se pararon y ella se sentó solita. La tercera noche, la cuarta noche, y ella seguía asistiendo a la campaña todos los días. Pasó la primera semana, pasó la segunda semana. Y entonces, cada vez que yo hacía un llamado para entregarse al Señor, para aceptar al Señor, la primera persona que se ponía de pie era ella. Era ella. Y entonces, cuando ella se paraba, ya nadie más se ponía de pie, porque nadie quería que la confundieran con ella. Y entonces una hermana me dijo, pastor, dígale a esa señora que no se ponga de pie cuando usted hace los llamados, porque cuando usted hace los llamados y ella se pone de pie, entonces las demás personas no se van a parar aunque quisieran aceptar al Señor, porque no quieren ser confundidas con ellos. Y yo le dije a la hermana, yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Esta dama, a pesar de su vida oscura que tenía, a pesar de tantas cosas que ella había hecho en su vida, justamente ella quería encontrar la salvación, quería encontrar a Cristo Jesús. Ya estaba cansada de tanta miseria, de tanto pecado, de tanto hundirse en la miseria. Así que ella quería otra vida totalmente diferente, como hay muchas personas que están en el vicio, que están en el pecado y en tantas cosas, y entonces quieren salir de esa vida. Y la única manera para salir de eso es entregarse al Señor, es buscar a Cristo Jesús. Y una de esas noches, de esos días de la campaña, recuerdo muy bien, era un miércoles, y entonces ella me abordó después del mensaje y me dice, pastor, yo necesito que vaya a mi casa, necesito hablar con usted. Y entonces varios hermanos allí que se le llevan de santos, de perfectos, de que no cometen pecado, me dijeron, pastor, ¿y usted va a ir a ese lugar? ¿Qué va a decir la gente que está yendo a la casa de una prostituta? Lo van a criticar, van a decir un montón de cosas. Yo le pregunté a los hermanos, ¿acaso ella no tiene derecho también a la salvación? ¿Acaso ella no es una hija de Dios? Todos somos hijos de Dios.
Nada más que hay unos que tal vez estamos descarriados y otros no, pero todos somos hijos de Dios. Todos necesitamos de que el Padre nos busque, nos encuentre y nos dé la oportunidad de la salvación. Y claro, yo no iba a ir solo, iba a ir con varios hermanos y hermanas a visitar a esta dama. Y recuerdo que llegamos el jueves a visitarla. Y ella tenía como unas 10 días allí, listas, con su Biblia en la mano, esperándonos que nosotros llegáramos a la casa. Cuando llegamos, ella me hizo la pregunta que a veces muchas personas hacen: pastor, ¿Dios puede perdonar cualquier pecado? No importa cuán horrible haya sido el pecado. Y entonces comencé yo a sacar algunos textos de la Biblia hablando acerca del amor del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 1:18 le mencioné a ella: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No importa el pecado, no importa cuán caído estemos, no importa cuán hundido estemos en el pecado. Yo le dije a ella: Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte. Y ella comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Y me dice: pastor, yo he destruido matrimonios, yo he destruido familias, he hecho tantas cosas terribles en este mundo. Me siento miserable, me siento una basura. La gente no cree en mí, la gente me desprecia. Soy el hazme reír de todo este pueblo. A nadie le intereso. Por eso le pregunto: ¿Dios puede perdonarme? Y entonces, entre todos los que estábamos allí, comenzamos a decirle que Dios la amaba, que no importa cuán bajo había caído, que Dios había venido a esta tierra para morir por ella, para darle la salvación. Y ahí entonces me dijo: pastor, entonces yo quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Oh, queridos amigos y hermanos, hay tantas personas que se hacen esa pregunta y dicen: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y a veces piensan que porque son tan pecadores no pueden acercarse al Señor. Porque están tan hundidos no pueden acercarse al Señor. Hay personas que dicen: bueno, hasta que yo resuelva mis problemas, entonces voy a buscar al Señor. Hasta que yo deje el vicio, voy a buscar al Señor. Hasta que yo deje de pecar, voy a buscar al Señor. Es que el Señor lo que quiere hacer es quitarte el pecado, es quitarte esa mancha, es quitarte esa debilidad. Y la única manera para hacerlo es que tú le entregues tu vida a Él. No hay otra forma. Aunque tú luches, la Biblia dice claramente que nosotros, aunque luchemos y luchemos, no podemos cambiar nuestro corazón, no, porque nuestro corazón es pecaminoso, es pecaminoso. La única forma es entregarnos al Señor. Y entonces me dice ella: pastor, yo acepto al Señor y me voy a bautizar el sábado. Ese era el jueves cuando estábamos en la casa de ella. Y todos nos alegramos, nos gozamos con ella, lloramos con ella, porque ella había encontrado ahora la salvación. Ahora ella había decidido pertenecer al Señor, pertenecer a Cristo Jesús. Y es lo que hace el Señor. Y entonces, cuando estábamos allí conversando, llega uno de los clientes de ella. Y cuando llegó el cliente, le dijo a ella: mira, ya no más esta vida. Ahora yo soy cristiana, ahora yo soy adventista, ahora yo pertenezco al Señor. Y vean, no se había bautizado todavía, pero ahora ella tenía la seguridad de que se había entregado a Cristo Jesús, al Señor. La palabra de Dios dice en Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y recuerdo que terminamos la campaña el viernes y el sábado nos estábamos preparando para el bautismo. Y la primera persona que yo quería bautizar era esa dama que nadie quería. Que nadie quería. Cuando yo terminé de predicar el último sermón, ese sábado, en la mañana, y al predicar hice un llamado, pasaron muchas personas para ser bautizadas. Muchas personas.
entre esas personas, iba esa dama que era prostituta. Pero cuando todos pasaron, ella se colocó en cierto espacio y las demás personas que también aceptaron al Señor se apartaron de ella, la dejaron sola y se fueron para el otro extremo. Nadie quería estar al lado de ella. Yo le dije a los hermanos allí, bueno, después de la predicación voy a ir a prepararme para el bautismo, cambiarme. Y me fui al cuarto pastoral para ponerme la ropa para bautizar. Cuando yo estaba cambiándome, dos hermanas se acercaron a esta dama que era prostituta y le dijeron las siguientes palabras: no importa si te bautizas, no importa si has aceptado a Cristo Jesús, tú nunca vas a cambiar. Dios nunca te va a perdonar. Dios no lo va a hacer. Esta dama, me contaron los hermanos, que comenzó a llorar. A llorar. Saben, hermanos, que cuando yo salí del cuarto pastoral para ir a bautizar y buscarla a ella para ser la primera persona que bautizaba, ya no estaba ella allí. Ya no estaba. Dos hermanas habían decidido por la salvación de ella y la habían condenado, diciéndole que Dios no la iba a perdonar porque era tan sucia, porque estaba tan hundido en el pecado. Cuando terminé yo de bautizar ese día, sábado, después del culto, con algunos hermanos fui a la casa de esta dama a buscarla. Y cuando fui, la dueña de la casa me dijo: pastor, ella vino acá corriendo, llorando, agarró una maleta que tenía y echó las pocas cosas que tenía y se fue. Nunca más volví a ver a esta dama. Yo quiero decirte en esta noche, querido amigo y hermano, ¿quiénes somos nosotros para condenar a las personas? No somos nada. No somos nadie en esta tierra. Todos tenemos derecho a la salvación, porque Cristo Jesús ya pagó ese derecho porque nos ama y porque quiere salvarnos. En esta noche vamos a escuchar un canto que se titula Prefiero a mi Cristo. A pesar de todo lo que pasa en este mundo, de los placeres, de las cosas materiales, prefiere a Cristo Jesús. Escuchemos. Prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo al fino papel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero a él, será de mi alma fuerte paladín. Antes que
Prefiero a mi Cristo que al vano oropel, que a las riquezas, que a las cosas materiales. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A Dios no le interesa cómo estás. A lo que Dios le interesa es cómo quedarás después que Él te dé la salvación. Isaías 43:25 dice la palabra de Dios: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Querido amigo, el Señor es el único que puede salvarte. El Señor es el único que puede perdonarte. El Señor es el único que puede darte esa paz. Y por eso en el santuario nos presenta claramente que la única puerta para poder entrar a la vida eterna, para poder entrar a la salvación, para poder tener esa paz, es Cristo Jesús, es el Señor. Yo te invito en esta noche para que le entregues tu vida a Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias porque a través de ella tú nos muestras tu amor y tú también nos muestras tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar que somos pecadores, a pesar de cuán hundida esté nuestra vida, tú siempre tienes misericordia de nosotros. Y por eso nos dices a cada uno: dame, hijo mío, tu corazón. Tú nos pides el corazón cargado de angustias, de dolor, de pecado, de sufrimiento, porque tú nos quieres dar un corazón nuevo para honra y gloria de tu nombre. Bendícenos, cuídanos durante esta noche y que mañana podamos estar listos también para escuchar tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. No hay duda que ha sido de gran bendición. Grandes decisiones están siendo tomadas esta noche también para la honra y la gloria de nuestro Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, por favor, ese amigo, esa amiga que usted ha invitado para que pueda participar de escuchar este mensaje o de ver la transmisión, háblele, ore con él o con ella y dígale que Jesús le ama y que le espera con los brazos abiertos. Que Dios pueda bendecirles y mañana nos vemos una vez más a la sombra de la cruz.